ascendente. Entonces, para Tauro, si tu ascendente es Tauro, esta es una semana, una semana muy caliente, muy introspectiva y es una semana donde se facilitan las cosas para Tauro. Aquí, por la posición de la luna, hago un hincapié. Si tú tienes luna Tauro, también es una excelente semana adicional de los ascendentes y los soles. La posición de la luna es supremamente benéfica para Tauro esta semana del 9 al 15. Ahora, tanto que hay en la casa 12 en el inconsciente, cuando Venus está en Aries, en la casa 12 le está diciendo a Tauro que los temas que ustedes venían haciendo en el pasado, que esta es una muy buena semana para hacer unos ajustes, hacer unos cambios y darle de pronto más valida al pasado. Es una semana que le invita a Tauro a mirar el pasado. Tauro, mira hacia atrás. ¿Cómo hiciste atrás cosas? ¿Cómo lo hiciste hace 5 años? ¿Cómo lo hiciste hace 10 años? ¿Cómo hiciste temas en el pasado? ¿Cómo has venido viviendo con estos últimos 7 años teniendo a Urano en tu signo? Y le está diciendo a Tauro, es como si Venus le hablara y le susurrara, que es su planeta regente a Tauro, diciéndole, apaláncate de la experiencia que tienes. No estás en cero, Tauro. No estás en cero. Yo sé que esta energía para Tauro ha estado muy movida. Esto lo he dicho varias veces y ya casi Urano está saliendo, ya casi Urano está como depurando, ya casi Urano se filtra de una manera distinta. Hay una gran ventaja que tiene Tauro. Júpiter al ponerse directo en la casa 3 para Tauro le da como luz verde a que aquellos proyectos que estaban frenados o aquellas cosas que no se estaban dando, pues buscar un mecanismo diferente, que aparezcan soluciones. Por lo general, cuando Júpiter se pone directo en la casa 3, Tauro logra encontrar la respuesta que estaba buscando. Es importante hablar, Tauro. Si tú eres una persona de signo Tauro, solo Luna, habla, conversa, llama amigos, socializa más, no te encierres. A veces no es lo difícil que estás viviendo, Tauro, pero fíjate que este mandala te está diciendo que esta es una muy buena semana para encontrar respuestas a través del vínculo. Pero si tú no llamas a nadie, si no sabes hacer algo, pues pregunta cómo se hace. Si no sabes de este tema, averígualo. Llama amigos, llama a gente del pasado. También está diciendo Júpiter que tienes una gran riqueza a través de las amistades, de los conocidos, de los vecinos. También hay que ayudarse un poquito. Esto no es solo de a ver cómo se ponen las posiciones, sino que este mensaje también te sirva para ser un poco más habilidoso y saber que a veces grandes problemas requieren única y exclusivamente de pequeños movimientos. Sobre todo para ti, Tauro, que tienes a Urano allí, que está diciendo con poco esfuerzo lograr grandes beneficios. Pero sí o sí hay que actuar, hay que hablar, hay que moverse. Es una semana también que invita a las personas de Tauro a hacer una capacidad de acción frente al futuro. Si tienes a Marte en la casa 11 Tauro, pues esto también está diciendo que hay que pensar un poquito más allá, no ser tan conformistas de estar pensando solamente en una semana o en un mes o de pronto en 3 meses, como que Marte te dice, hey, visiona a diciembre, visiona al otro año, metas a largo plazo. Entonces Tauro es una semana de reflexionar un poquitico más. ¿Cómo están mis metas a largo plazo? ¿Qué voy a hacer yo este año? ¿Pero qué voy a hacer en 4, en 5? Yo sé que últimamente, con temas psicológicos y todo esto, que no planear, que no decir, que vivir el momento, pero hay excepciones. A Tauro le está diciendo el mandala, pues sí, pero también plantéate, ¿sí? Dale forma, ayúdate con Saturno, con Neptuno y con Venus en tu casa 12 del inconsciente y trata de darle forma de cómo te visualizas más adelante, independientemente de que se cumpla o no, que eso te sirva como una fuerza y una energía precursora para poder avanzar en cosas que estés haciendo en el hoy. Las metas, esto para todos los signos, yo creo que no solamente para Tauro, las metas que nosotros nos planteamos en la vida o cuando nosotros colocamos desde la psicología cuáles son las metas o a dónde tú quieres llegar a futuro, no es tanto porque se tenga que cumplir o no. Realmente esto se hace es porque para la psique de los seres humanos, para nosotros como mamíferos, es importantísimo fijarnos metas. ¿Sí? Fijarnos metas. Ahora, que se den o no se den o que la vida tenga algo diferente para nosotros es lo más normal.
Muy posiblemente con tantos cambios que hayan hoy, muy posiblemente el universo tenga un camino distinto para nosotros, pero que de eso se ocupe el universo. Nosotros debemos ocuparnos de fijarnos metas por el simple hecho de que somos mamíferos. Entonces, Tauro aprovecha esa energía, fíjate metas para que eso no quede inconcluso para nosotros como olfativos, como raza. Es importante tener un foco de metas hacia adelante, ¿no? Entonces, que esto no se le olvide en este caso para Tauro. Vámonos con Géminis. Géminis del zodiaco. Bueno, levemente ustedes saben que estos temas a veces estamos en vivo. Para los que van a ver esto grabado, pues bien, pero para los que estamos en vivo, es importante en este caso que ustedes me regalen su feedback, los que están viéndome en este momento en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Los invito para que me regalen su feedback con un guiño, con un hola, ¿sí? Para que la transmisión no se caiga, por favor. Entonces sí es importante, si les queda fácil, si de pronto no van conduciendo, que ustedes me puedan regalar un mensajito para que se active la comunicación en los mensajes y no se baje la transmisión que estamos haciendo en este momento. Si los que me puedan colaborar, genial, genial con eso. Géminis, vamos que con esta semana para Géminis. Bueno,